¿Qué tal amigos de Bloom IT? Bienvenidos una vez más a nuestro Bit Channel. En esta ocasión le traigo un truco para quienes conocen HTML a fondo desde largo tiempo. Si bien en HTML5 se agregaron un montón de etiquetas funcionales para la web, hay ciertas cosas que todavía HTML no ofrece y la única forma de lograrlo es mediante unos trucos con CSS. Uno de estos casos es el manejo de las listas, que en el caso de las listas numeradas no podemos acceder al número para formatearlo sin afectar al resto del ítem. Bueno, veamos cómo por medio de CSS podemos utilizar una propiedad llamada counter que nos va a permitir formatear estos numeritos sin tocar el resto de la lista. Una de las tantas deudas pendientes que tenía CSS con nosotros se encuentra en el manejo de las listas. Ya sea lista ordenada o lista desordenada, cada vez que queremos formatear los ítems desde la capa de diseño, nos sucede que podemos formatear lo que pasa aquí, pero no podemos afectar lo que está por fuera del ítem. A lo que voy es a lo siguiente. A ver, vamos a agregarle a esta tabla de contenidos un link que levante estilos CSS y vamos a formatear la lista. Venimos aquí, guardamos como estilo CSS y vamos a buscar esta lista ordenada, a definir cada uno de los ítems. Y los ítems de la lista ordenada van a tener un borde. Quiero un borde de un píxel sólido rojo para poder verlo. Voy a la web y actualizo y como podemos ver los ítems de la lista están por fuera. Si bien existe una propiedad CSS que maneja la ubicación de ese list item, que es el list style position, que acepta inside o outside, siendo inside del borde para adentro y outside del borde para afuera, podemos incluir el ítem adentro del borde, pero no podemos formatear solamente este fragmento. No podemos decir que el número de la lista tenga un color de fondo y el resto del ítem tenga otro o no lo tenga. Entonces, CSS, conforme fue avanzando, agregó el concepto de los contadores propios de la sintaxis CSS. ¿Qué es un contador? Es esto: 1, 2, 3, 4. La ventaja que tiene es que se lo podemos aplicar a cualquier elemento. Podríamos ponerle un contador a los encabezados, o a los párrafos, o a los divs, o a los articles, o a las distintas secciones de nuestra página web, o en este caso, trabajarlo con las listas. Los contadores son bastante simples. Lo que necesitamos es definir qué elemento va a setear, o mejor dicho, resetear un determinado contador. En nuestro caso, la lista. La lista va a definir un contador por la propiedad counter reset. Ese counter reset recibe un nombre cualquiera creado por nosotros, que va a ser la identificación de este contador. Por ejemplo, número de ítem. Este nombre es el que le acabo de dar internamente al contador, o sea que de aquí en adelante, cada vez que quiera trabajar con ese puntero, tengo que trabajar con número ítem. Acepta como segundo valor, y todavía no lo voy a utilizar, si queremos, el valor por el cual arranca. Podríamos decir que arranca en el número 6. Como no lo voy a definir, por defecto arranca en el número 0. Ahora, este counter que acabamos de crear existe en memoria y va a volver a 0, o al valor que le pongamos por defecto, cada vez que se encuentre con un OL. Lo próximo que vamos a hacer, voy a reubicar esto, lo voy a poner al principio para que nos quede ordenado, es decir que todos los list items van a tener ese contador, pero primero, para poder trabajar con contenidos de CSS, hay que trabajar con la propiedad content. La propiedad content permite definir un determinado string o mensaje o símbolo o carácter que va a aparecer con respecto a este list item, pero no lo puedo hacer adentro del list item. Tiene que pasar obligatoriamente o antes o después. En nuestro caso queremos que pase antes de que aparezca el list item. O sea, tenemos el inicio del list item y antes de que se genere el contenido vamos a agregar un contenido. Voy a quitar tanto el borde como el list style position, lo voy a eliminar, y vamos a decir que entonces, antes de que arranque el list item, el contenido que vamos a mostrar, y solo para probarlo, va a ser hola. Guardo, voy a la web y actualizo, y podemos ver que todos los ítems antes del primer carácter muestran hola. Está del lado de adentro de la lista. Si nos fijamos y venimos a los list items, que lo borré, eso sí no lo tenía que haber borrado, si le decimos a todos los list items que me tiren un borde de un píxel sólido rojo de vuelta, venimos aquí y podemos ver que es parte interna del ítem. No nos molesta, está perfecto que así sea. Lo que vamos a hacer entonces es decirle que el contenido que queremos mostrar no es la cadena de texto hola, sino que es este contador. Si ponemos número ítem así como viene, no va a generar absolutamente nada, no lo vamos a ver,
porque este contador que acabamos de crear se recupera, se captura por medio de la función counter de CSS. Entonces quiero que CSS vaya a buscar en donde sea que se están guardando todos los contadores el contador número ítem. Y ese número ítem va a aparecer como cadena de texto antes de que inicie el list_item. Guardo, voy a la web y actualizo. Y podemos decir que dice 0, 0, 0, 0, 0. Está perfecto. Nunca le dije que tenía que moverse el contador. Si yo hubiese, como les dije al principio, puesto acá un valor por defecto, quiero resetear número ítem en 5, voy a la web y actualizo y son todos 5, 5, 5, 5, 5. No me molesta que arranque en 0. Le vamos a decir que empiece en 0. Pero lo otro que le tenemos que decir es que tiene que sumar de 1 en 1 cada vez que se encuentra con un list_item. Entonces, más allá del borde, le voy a decir que haga un counter increment y el nombre del contador que queremos afectar. Voy a afectar número ítem. Entonces, cada vez que hay un OL, arranca en 0. Cada vez que aparece un list_item, suma 1. Y antes de ese list_item, voy a recuperar ese contador y le voy a mostrar como contenido. Guardo, voy a la web y actualizo. Y tengo lo mismo que pasa por fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Para qué quiero eso si estoy haciendo exactamente lo mismo que pasó con la lista por defecto, normalmente como hace HTML? Porque la ventaja que tiene ese content es que trabaja como un elemento de CSS, como un objeto, independiente del resto de la lista. O sea que si queremos, podríamos agarrar este contenido que generamos ante el list_item y trabajarlo como si fuese un objeto aparte, como si fuese un párrafo, un span o cualquier otro elemento de HTML. Y como lo podemos formatear como queramos, podríamos, por ejemplo, cambiarle el font family. Quiero que en vez de ser el Times New Roman, sea una tipografía monoespaciada. Y que además su font weight sea bold. Entonces voy a la web y actualizo y lo tengo con otra tipografía distinta en bold y no afecta al resto del ítem. Y así como hicimos eso, tranquilamente le podríamos decir que tenga un background. Quiero que tenga un color de fondo, por ejemplo, naranja, y un color de texto blanco. Voy a la web, actualizo y es naranja de fondo, blanco de texto, y le podríamos dar, si queremos, también un poco de padding para que no quede todo tan pegado a los bordes. Supongamos 5 píxeles de cada lado. El problema es que en primera instancia ese contenido que generamos es un elemento de línea, tiene un display inline. O sea que si bien el padding se lo está aplicando, no está separando los objetos. Se van a empezar a superponer, como pasa aquí abajo, que el número 10 sobresale en realidad de la lista. No la está empujando porque es un elemento de línea. Y los elementos de línea no entienden, mejor dicho, si bien entienden el padding de arriba y abajo, no separan los elementos. O sea que lo último que voy a hacer es pasarlo a un display de tipo. Quiero que siga siendo de línea, pero que se comporte como una caja. Entonces voy a la web y actualizo y tenemos ahora sí que ese content llega de arriba hasta abajo y empuja al resto del list_item. Le voy a agrandar apenas la tipografía. Quiero que el font size, como nunca lo toqué, es de 16 píxeles. Le vamos a dar 18 píxeles. Voy a la web y actualizo. Así queda más o menos al mismo nivel de lo que sería la Times New Roman. Lo último que me quedaría entonces es, ahora sí, los ítems, o mejor dicho, los números, las viñetas que aparecen en la lista, eliminarlos porque lo he reemplazado por nuestros números generados desde el contador. O sea que voy al OL y le digo que su list style sea none. Entonces la lista, si bien es una lista ordenada, no tiene list style. Los list items van a trabajar con el contador y lo van a mostrar antes. Voy a la web, actualizo, no tengo más los números que son propios de la lista en HTML, sino que tengo los números generados por el contador de CSS. La ventaja de esto es que, si bien lo podríamos haber hecho con 10 párrafos distintos o con cualquier otra etiqueta, desde lo semántico, con la capa de estilos y sin la capa de estilos, es una lista ordenada. O sea que si no se hubiese cargado el CSS, esto seguiría siendo el 1, el 2, el 3 y el 4, solo que lo formateamos a nuestro gusto por medio del content. Y voy a agregarle, además, que tenga un margen a la derecha para que se separe con respecto a lo que viene después de, por ejemplo, 10 píxeles. También para que no quede tan mordido el final de uno y el comienzo del otro. Entonces separamos un poco. Y ya que estamos con las listas, tengamos presente que las listas numéricas
van incrementando, lógicamente, los números como corresponde, pero no muestran el 0 a la izquierda, salvo que nosotros lo pidamos a priori. Entonces, a la hora de mostrar el contador, tal como pasa con el list_style, vuelvo un segundito al list_style, ¿sí? El list_style le voy a sacar este none, así lo vemos de nuevo. Primero lo muestro con la propiedad normal y después lo agregamos al contador. Los list_style, ¿sí?, que son numéricos, tienen los números incrementales, pero no sabe que esto, con respecto a esto, tiene dos cifras, ¿sí? Esto es de un solo dígito, esto es de dos dígitos. Si quieren mostrar la lista con los dos dígitos, tienen el list_style que sea de tipo decimal con el leading 0. El decimal es el común, 1, 2, 3, 4, 10. El leading 0 es el 0 a la izquierda, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Lo primero que hace CSS en este caso es fijarse cuál es el ítem más alto. Si fuese 500 sería 001, 002, 003 y así sucesivamente. Voy a la web y actualizo y podemos ver que tiene el 0 a la izquierda. Bueno, eso mismo lo quiero hacer en los contadores para que tengan el mismo ancho. Si esto tiene 2 caracteres y esto tiene 2 caracteres, por ser una tipografía monoespaciada van a cortar a la misma altura. Entonces, esto lo corto, así lo tengo en memoria, y sí le voy a decir que el list_style es none. Y cuando voy al contador, a la hora de recuperarlo y mostrarlo, le voy a decir que obtenga número ítem y que se formatee con el tipo de lista decimal leading 0. Entonces acepta dos valores. Quiero obtener este contador, coma, quiero que se muestre con este formato propio de las listas de CSS. Voy a la web y actualizo y tengo 01, 02, 03, 04 en el escenario que corresponda. Este sería el primer ejemplo concreto que quiero hacer. ¿Sí? Podemos formatear lo que serían las viñetas de las listas ordenadas, generándolas ficticiamente desde el contenido de CSS. Este index lo voy a duplicar y voy a hacer un segundo ejemplo para que vean qué sucede cuando tenemos listas anidadas. Y lo mismo va a pasar con el estilo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y lo voy a guardar como estilos2.css para que no perdamos la primera referencia. Y le voy a decir al index 2 entonces que cargue estilos2. Así como está, voy a ver exactamente lo mismo. No hay diferencia entre uno y el otro porque es el mismo ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar una lista adentro de cualquiera de los ítems. Una lista anidada adentro de la otra. Voy a ir entonces al tercer ítem, por ejemplo, y voy a insertar otra lista ordenada, porque es una tabla de contenidos. Tengo el ítem 1, 2, 3, 4, y vamos a agregar los list ítems de esta sublista. O sea que tengo el subítem 1, 2, 3, por ejemplo. Voy a la web y actualizo, y podemos ver que tiene también su propio contador. ¿Por qué? Porque le dijimos que todos los OL tienen un contador que se resetea cada vez que aparece un OL. Entonces, la lista de afuera sigue de largo con su contador. Y la de adentro comienza un contador desde cero. Y a cada uno le pusimos un listítem, le pusimos un contenido que es el contador propio de esa lista. Si necesitásemos que esta lista muestre el contador distinto, podríamos buscar por cascada, lógicamente, el listítem que está dentro de otro listítem y decirle que cambie solamente el formato de muestra. Que sí busque el número ítem, pero que cambie la forma en la que se muestra. Pero lo que me interesa es cómo hacemos algo que ni HTML ni CSS todavía nos puede ofrecer. Si esto es una tabla de contenidos, en realidad esto es el ítem 3.1, 3.2, 3.3. Como no lo hace, tenemos dos posibilidades, y es trabajar con dos contadores distintos, contador principal, subcontador, y concatenarlos. Así como dijimos aquí, levantame número ítem con el decimal leading 0, podría poner espacio e ir a buscar otro counter distinto, no importa cuál, otro counter distinto con su respectivo formato. Pero no es lo que quiero. Lo que quiero hacer es que CSS aproveche que hay una lista dentro de una lista y cada vez que hay contadores anidados, que es lo que nos está pasando, como tengo un OL adentro de otro OL, se van anidando los contadores. Bueno, en ese caso, CSS nos permite trabajar con la propiedad counters en plural. El counters en plural nos permiten unir en una única cadena de texto un contador, un determinado contador, si es que está anidado. Todos coincidimos que esto es número ítem, todos coincidimos que esto es número ítem. ¿Por qué? Porque es el mismo contador el que estoy mostrando. Si cambio la función de counter
a counters, podemos ver en la web que desaparece todo. ¿Por qué es esto? Porque el counters en plural requiere, por un lado, el contador que queremos concatenar, el que queremos mergear, el que queremos unir, coma, y qué carácter va a aparecer entre la primera aparición, o sea, lo que sería el contador de afuera, y el contador de adentro. Por ejemplo, lo más común, un punto. 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Voy a la web y actualizo. Entonces tengo el contador 1, 2, 3 y tengo el 3.1, 3.2, 3.3. Tengo el 4, 5, 6 y si adentro del 7, por ejemplo, tuviésemos otra lista anidada, sería 7.1, 7.2, 7.3. Porque lo que hace es, este contador y este contador se llaman igual, sí. Bueno, búscame este contador repetido como counters y concatenalo con este carácter en el medio. Lógicamente el carácter puede haber sido cualquier cosa, ¿sí? Puede haber sido un piquito mayor. Voy a la web y actualizo y tendría el mayor entre uno y otro, ¿sí? Es una string, es una cadena de texto tal como la queremos mostrar en nuestra página web. Y de esta manera entonces podríamos generar ciertas tablas de contenido que el HTML todavía no nos da nativamente, pero sí nos los da CSS, sea porque concatenamos contadores con counters, o sea que a la hora de hacer un content, concatenamos dos counters distintos con distintos formatos si es que así lo deseamos. Y bueno, y de esta manera entonces podemos hacer que nuestras listas ordenadas se muestren de una forma un poco más profesional en los casos en los que necesita hacer algo como esto, o simplemente queramos formatear la viñeta, le hace el número de la lista. Una vez más, manejar HTML y CSS es exageradamente simple, solamente hay que conocer qué propiedades tenemos que aprovechar para lograr el objetivo. Si te pareció interesante, no te olvides de comentarlo, de likearlo, de compartirlo con toda la gente a la que le pueda llegar a servir y estate atento siempre a nuestro Bit Channel, porque en Bloom IT todo el tiempo te traemos un truco que seguro te va a servir para el desarrollo web.